A la proposición no de ley por parte del Grupo Parlamentario Vox, el señor Flores Juberías. Gracias, señor presidente. Señorías, como bien saben, el año entrante se cumplirán los 10 desde que, en diciembre del 2016, los Estados miembros de la Unión Europea firmaron el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación con la República de Cuba, llamado a constituir el marco jurídico para las relaciones bilaterales entre la isla y la Unión. Y como también saben, si en el mismo se previó un diálogo político reforzado, la mejora de la cooperación bilateral y el desarrollo de acciones conjuntas en foros multilaterales, su objetivo principal no fue otro que el de servir de marco, de apoyo y de estímulo al proceso de transición de la economía y la sociedad cubanas hacia una economía de mercado y hacia una democracia mínimamente digna de ese nombre. Motivo por el cual la cuestión de los derechos humanos estuvo y está omnipresente en su articulado. En efecto, ya en su introducción, las partes reafirmaron su respeto a los derechos humanos universales establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales pertinentes sobre los derechos humanos, y recordaron su compromiso con los principios reconocidos de la democracia, de la buena gobernanza y del Estado de Derecho, mencionando la cuestión de los derechos humanos y la libertad de forma expresa en el contenido dispositivo del texto, en el que las partes contratantes se obligan a atenerse al, cito, respeto y la promoción de los principios democráticos, el respeto de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, artículo 1.5. Es más, la cuestión de la democracia, los derechos humanos y la buena gobernanza es objeto exclusivo de un título, el segundo del acuerdo, en el que se proclama que las partes acuerdan cooperar en el fortalecimiento de la democracia, artículo 22.3, reforzando las instituciones relacionadas con los derechos humanos, así como los marcos jurídicos e institucionales para la promoción y protección de los derechos humanos, artículo 22.4, apartado F. A pesar de lo señalado, el régimen cubano ha seguido violando los derechos humanos y sometiendo a su propio pueblo con la misma o incluso mayor saña que de costumbre. De modo que cabe afirmar sin sombra de dudas que desde la entrada en vigor del acuerdo hace casi 9 años no se han registrado avances concretos en Cuba en materia de derechos humanos, ni de libertades fundamentales, ni de condiciones económicas y sociales para sus ciudadanos. Y eso no es una impresión subjetiva ni mía ni de mi grupo. Así lo ha manifestado el Parlamento Europeo en su resolución de 29 de febrero del 2024 sobre la situación crítica en Cuba, señalando el aumento del número de presos políticos y presos de conciencia en la isla, cuya cifra en aquellos momentos superaba el millar y era 8 veces superior a la del 2018, cuando se firma ese acuerdo, repito, para preocuparnos por los derechos humanos en la isla. O, de nuevo, en septiembre del 2024, cuando exigió el fin de la represión contra aquellos que ejercen el derecho a la libertad de expresión e instó a la Unión Europea a considerar sanciones contra los responsables de violaciones de derechos humanos y a activar la cláusula de suspensión del acuerdo bilateral en caso de incumplimiento de sus principios. Es por todo eso que este grupo considera que es llegado el momento de accionar la previsión contenida en el artículo 85.3b del acuerdo, que prevé que una infracción de los elementos esenciales del mismo, y obviamente el respeto a los derechos humanos lo es, se considerará una infracción importante y, por ende, constituirá o podrá constituir el fundamento para su suspensión. Más aún, este grupo considera que ante una vulneración de los derechos humanos tan flagrante, tan reiterada, tan extensa y tan grave como la verificada en estos últimos años, y ante la ausencia del más mínimo indicio de que en el futuro inmediato quepa esperar de las autoridades del régimen cubano algo distinto a lo ya visto, el acuerdo debería no solamente ser suspendido, sino también denunciado por la Unión Europea y sus Estados miembros. Y aún más, que el Consejo de la Unión debería imponer medidas sancionadoras enérgicas contra las personas físicas o jurídicas, entidades y organismos responsables de estas graves violaciones o abusos de los derechos humanos o de represión de la sociedad civil y de la sociedad democrática en Cuba. Me consta que en su turno de palabra el Partido Socialista apelará a su clásico mantra de que solo a través del diálogo se pueden hacer avances significativos en materia de derechos humanos. Planteamiento curioso que me lleva a la deducción de que la ya famosa doctrina Pachi López solamente es de aplicación a la gente de derechas. Ya saben ustedes, si en una mesa hay un nazi y 10 personas que le prestan atención y dialogan con él, en esa mesa hay 10 nazis, 11 nazis. Pero si en una mesa hay un sanguinario dictador comunista y 10 diputados del Partido Socialista, lo que en esa mesa hay es 11 personas buscando mejorar y progresar en materia de derechos humanos a través del diálogo.
También intuyo que en su turno el Partido Popular abogará por quitarle hierro a la cuestión, abogando porque la suspensión del acuerdo se lleve a cabo de manera condicional y porque se renuncie a su denuncia. Pero no son tiempos, señores del Partido Popular, de medias tintas. Y quienes más nos lo demandan, quienes más requieren una actitud de firmeza, no son otros que los propios cubanos, los de dentro y los de fuera de la isla, que no esperan de nuestro país otra cosa que no sea estar a la altura de sus responsabilidades y de sus compromisos, de las que derivan, por un lado, de nuestra condición de antigua metrópoli y de puente entre la Unión Europea y la América hispana, por otro, de nuestra condición de inversor destacado en la isla y, por fin, de país comprometido con el derecho de los cubanos a disfrutar de las mismas libertades que ya disfrutan tantos y tantos ciudadanos en uno y en otro hemisferio. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Flores Juderías. Tiene la palabra para defender la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular el señor